particular, damos el uso de la palabra a nuestro ponente, el PhD Manolo Alcázar. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y agradezco muchísimo la invitación y la confianza de quienes han apuntado un sábado por la tarde ponerse a hablar sobre y a escuchar sobre este tema tan contundente, pues tiene mérito, ¿no? Bien, es un tema, creo yo, importante y que no es fácil de abordar. Yo no me dedico digamos, a la comunicación, a las ciencias de la comunicación. Empecé a hablar de esto hace ya cerca de 20 años, cuando un día, no sé de dónde venía, llegué a Lima y me dio por meterme en una librería. Estando en esa librería, vi un libro que me llamó la atención y que recomiendo. Desinformación, método, aspectos y soluciones. Repito, desinformación, método, aspectos y soluciones. Es un título atrevido, ¿no? Y que promete mucho, ¿no? Con lo cual es fácil dudar, porque aquel que promete mucho, el que más promete es el que menos dispuesto está a cumplir las promesas, ¿no? Leí hace poco. Pero vi que el autor del libro era Gabriel Galdón, a quien yo había conocido años atrás. Y Gabriel Galdón es un profesor universitario y un investigador muy serio, con lo cual dije, si este señor ha escrito este libro con ese título, seguro que cumple la promesa. Bien, la cumplió. Leí el libro y me pareció muy importante dar a conocer lo que en ese libro se presentaba. No mucho después, con una profesora de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Piura, coincidí en un vuelo a Piura. Ella iba detrás mío, terminé con tortícolis, porque estuvimos todo el viaje hablando, y le hablé de este libro. Le dije, me ha impresionado, me parece muy importante difundirlo, no sé si ustedes lo están dando. Bien, ahí quedó la conversación, y no mucho después, una institución de mujeres en Lima me llamaron para pedirme que hablara sobre desinformación. Yo quedé sorprendido porque dije, bueno, que me llamen a mí a hablar de desinformación es como si me llamaran a hablar del desarrollo del cangrejo, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, ¿no? Bueno, pero me dijeron, no, es que la doctora Aspíllaga nos ha dicho, bueno, pero yo le dije a ella para que ella trataran estos temas, que ellas son las especialistas, ¿no? Y me dijo, no, que ella había dicho que mejor usted, que es un outsider. Pues eso me descolocó. Bueno, como soy un poco metiche, pues acepté la invitación y empecé a transmitir algunas de las ideas de ese libro y de otro tema que me parece que está relacionado con este, que es la manipulación del lenguaje. O sea, son dos cuestiones que están relacionadas. A ver si logro escribir, la desinformación y la manipulación. Manipulación del lenguaje. Guardan relación ambos temas. Hoy voy a hablar de desinformación y manipulación, no de manipulación del lenguaje. De manipulación del lenguaje, en mi canal de YouTube, que se llama Manolo Alcázar, hay una conferencia titulada Trampas lingüísticas que di hace un tiempo, donde doy una panorámica rápida del tema de la manipulación del lenguaje, de uno de los aspectos de la manipulación con el lenguaje, ¿no? Hoy voy a hablar de desinformación. Y fue lo que empecé a hablar en aquel entonces y luego lo he venido tratando en diversas ocasiones, complementando también con una cuestión que tiene relación con esto, que es el tema del conocimiento, ¿no? ¿Qué es conocer? ¿Qué nos interesa conocer? ¿Qué no nos interesa conocer? Lo podemos conocer todo, se puede conocer la verdad, no se puede conocer, todo es relativo, hay absolutos. Es decir, con todo ese tema. El tema del conocimiento y el tema de las certezas y las dudas. Esto lo he tratado en el libro, en el librito, es un librito que se titula Antivirus Mental y que lo publiqué con la editorial Planeta en Perú hace unos años. Está disponible, bueno, ahora en físico es todo problemático, aunque Crisol ya está vendiendo de nuevo y hace delivery. En Crisol también se están vendiendo el resto de mis libros que ya tratan más sobre mi tema al que me dedico profesionalmente, que es la cuestión de personas y organizaciones, ¿no? Dirección de empresas, ¿no?
Bien, en el libro Antivirus Mental trato algunas cuestiones relativas al conocimiento y al tema de las certezas y las dudas y cómo gestionar las dudas al final para decidir mejor. Para decidir mejor y vivir mejor. Que al final es lo que en principio a las personas nos debería interesar, ¿no? Bien, este es un tema amplísimo, esto da para muchas horas. Voy a intentar dar un par de ideas y a ver si lo consigo. A ver si consigo informar bien sobre la desinformación y no desinformar hablando de la desinformación, que sería desastroso, ¿no? Porque me diría el burro hablando de orejas, ¿no? Bien, ¿qué es desinformar? ¿Qué es manipular? ¿Qué es informar? Este es mi objetivo esta tarde, es ver qué es informar y qué es desinformar y qué es manipular, que son tres cosas distintas. Y dar alguna pista para aclararse. Y, bien, en el lenguaje de la calle, al menos en Perú, a veces en los medios de comunicación, en el ambiente político, se critica pues, al gobierno, a la oposición y tal, diciendo, esto es una campaña de desinformación, como queriendo decir, bueno, están lanzando unos rollos, unas cortinas de humo para distraer. Normalmente cuando se dice eso, o a veces, quizás se está queriendo decir que lo hacen a propósito, adrede, ¿no? Con clara intencionalidad de despistar. Bien, yo aquí, siguiendo a Gabriel Galdón, me voy a referir a esa idea de desinformación intencionada como manipular. Manipular sería desinformar adrede. O sea, consciente y voluntariamente. Entiendo que se está viendo lo que estoy escribiendo en rojo en la pizarra en blanco. Se está viendo, a ver que alguien me diga que sí o que me diga que no, para ver si lo arreglamos. Sí, sí se entiende, doctor. Bien. Sí. Entonces, ya he destacado el término manipular. Es intencional. Quien manipula sabe que está manipulando y lo hace voluntariamente. Y lo que está haciendo es desinformar, adrede. A diferencia de quien desinforma, el que desinforma no lo hace a propósito. Quien está desinformando pretende informar, tiene la buena intención de informar, pero no lo logra. Ya sea porque él a su vez está desinformado, o ya sabe, o sea porque no sabe comunicar, o porque no sabe qué es lo que necesita el público al que se está dirigiendo, por la razón que sea. Está intentando comunicar, que es equivalente la palabra comunicación a la que voy a usar como informar, pero no lo está logrando. ¿Y por qué no lo logra? Bueno, por diversas razones, pero informar, comunicar bien, no es sencillo. A veces es muy difícil, otras veces sí es fácil, pero a veces no es sencillo. La labor de un profesional de la comunicación o de la información no es fácil. Bueno, hay muchas profesiones que no son fáciles. La labor de quien hace trasplantes de hígado, pues tampoco es sencilla ni fácil. Es difícil hacer un trasplante de hígado. Por eso las personas que lo realizan, aparte de prepararse durante muchos años, pues tienen que tener un gran cuidado y atención. Este es un equipo de gente y la persona tiene que estar serena, despierta y concentrada, ¿no? Porque un error puede ser caro, ¿no? Para el paciente, ¿no? Bien, informar pues tampoco es fácil. Informar sobre la desinformación pues es bastante arriesgado, por tanto. Entonces, si no logro informar bien sobre esto y termino desinformando, pues denme el beneficio de la duda de que no he querido manipular, sino que mi competencia no daba para tanto. Bien, como sé que es un tema difícil y que mis competencias son limitadas, mi oferta es muy baja. Es simplemente transmitir estos tres conceptos. ¿Qué es informar? ¿Qué es desinformar y qué es manipular? Ya he dado lo de manipulación, lo de desinformación, pero claro, en sentido negativo, como diciendo, el que pretende informar pero que no lo está logrando. Pero ¿qué es lo que pretende quien desinforma? Quien pretende informar. ¿Qué es informar? Bien, la mejor definición que he encontrado se la debo a Gabriel Galdón, y que utiliza diversas fórmulas, pero hay una que a mí me gusta
que incluye 5 palabras y las 5 empiezan por S, con lo cual es muy mnemotécnicamente ayuda. Informar es transmitir. 5 S. 3, 4, 5. Es transmitir un saber. Quien transmite ignorancia no está informando, aunque parezca estar haciéndolo. Informar es transmitir un saber, por tanto, verdadero, porque un saber falso no es un saber, es presunto, es apariencia de saber, pero no es saber. Si yo estoy diciéndole a unas personas, 2 más 2 son 8, 5 por 3 son 83, estoy diciendo muchas cosas, pero no estoy informando porque todo lo que estoy diciendo son falsedades. Informar requiere transmitir verdades. Es suficiente, sin embargo, por tanto, es un tema muy importante, decir verdades. Ahora bien, ¿es suficiente para informar bien decir verdades? Si yo digo verdades, ¿estoy informando bien? No. Puede ser que yo esté desinformando a pesar de que todo el tiempo estoy diciendo verdades. Puede ser incluso que yo esté manipulando a pesar de estar diciendo verdades. Y por tanto, a pesar de que nadie me puede decir que estoy diciendo falsedades. Pero no estoy cumpliendo con otro de los requisitos, que son 5, que se requiere transmitir para estar informando bien. Uno de ellos es el saber. ¿Cuáles son los otros? Pues Gabriel Galdón decía que informar o comunicar bien es transmitir una síntesis significativa de un saber al servicio de la sociedad. En 5 palabras, las 5 empiezan por S. Síntesis significativa de un saber al servicio de la sociedad. Claro, si es al servicio de la sociedad, quiere decir que la información se refiere a la sociedad o a una porción muy amplia de la sociedad. Eso es en el caso de los grandes medios de comunicación masiva, digamos. Canales de televisión con mucha audiencia, prensa generalista, radio, etc. ¿no? Cuando el medio de comunicación tiene un público más restringido, pues qué sé yo, por ejemplo, una revista para odontólogos no se dirige a toda la sociedad, sino solo a un tipo de profesionales, los que se dedican a la odontología, o una revista para aficionados de ajedrez. Entonces, en el caso de una revista para odontólogos, comunicar bien significaría la síntesis significativa del saber que le sirve a esos odontólogos. Por tanto, cuando decimos sociedad, quiere decir los destinatarios. ¿Los destinatarios de qué? Pues de la comunicación. Para comunicar bien hay que conocer a los destinatarios. Es una dificultad que yo tengo ahora, puesto que estoy viendo muchas personas a las que no conozco. Y no sé, a algunos sí conozco, pero no sé qué pueden necesitar. Entonces tengo que, lo que cuento, dirigirlo a un público más amplio para ver si así logro decir, cumplir el otro criterio que tiene que cumplir la buena comunicación, es que sirva, que sea útil para los destinatarios, o sea, que satisfaga necesidades reales de las personas a las que me estoy dirigiendo. Entonces, hay que decir verdades útiles para los destinatarios, para comunicar bien. Si yo digo verdades que no son útiles para los destinatarios, pues no estoy informando bien. Estoy ya empezando a desinformar. ¿Es suficiente? ¿Hay que dar el saber útil para el destinatario para informar bien? No, porque eso es imposible. Lo que necesitan saber los odontólogos que les resulte útil, pues podemos estar hablando, yo no, porque no tengo ni idea de odontología, pero alguien que sepa mucho puede estar hablando, yo qué sé, pues, toda una carrera universitaria de odontología o más. ¿Eso es posible? No, aunque se quiera. Por ello hay que
comunicar bien es transmitir una síntesis. No se puede decir todo. No se puede decir todo el saber que el comunicador, aunque sepa mucho, tiene que pueda ser útil a los destinatarios. Sobre todo si sabe más que los destinatarios. Si los destinatarios saben más que él, pues quizá no va a poder comunicar mucho. No, su comunicación no va a ser muy útil, porque los destinatarios saben más que el presunto informador. O sea, están mejor informados los destinatarios del proceso de información que el que quiere informar a esos destinatarios, ¿no? Por tanto, cuarto requisito para que haya una buena comunicación: síntesis. No se puede decir todo. Hay diversas limitaciones. Si es en la radio o en la televisión, el tiempo. Si es en la televisión, las imágenes. Si no hay imágenes, si es en el periódico, pues el papel. Si es en internet, pues el espacio. Si es una conferencia como otras, como esta, el tiempo. Me han dado 30 minutos. Normalmente cuando toco este tema, lo toco en 1 hora y cuarto o 2 sesiones. Entonces, ahora tengo que hacer una síntesis. Pero no cualquier síntesis es válida para que haya una buena comunicación. Tiene que ser una síntesis significativa. ¿Para quién? Para el destinatario, ¿no? Si, por ejemplo, los destinatarios ya saben la síntesis que yo estoy dando a conocer, pues entonces parece que hay información, pero realmente no la hay, porque es redundante. Es como si... Yo suelo poner a veces un ejemplo muy tonto, que es, yo le puedo explicar a una sobrina mía pequeña, pues sobre las manzanas, ¿no? Entonces, puedo estar hablándole toda la noche a mi sobrina o toda la tarde de las manzanas, ¿no? Pero si yo no le transmito a mi sobrina la síntesis acerca de las manzanas, que ella no sabe y que le puede ser útil para andar por la vida, porque para eso es la utilidad, que le sirva para actuar con mayor libertad y solidaridad. Dice Gabriel Galdón, y a mí me convence muy bien eso. Sí, que le sirva realmente para vivir mejor, para ser más feliz, para tomar mejores decisiones. Pues entonces mi sobrina puede que sepa muchas cosas acerca de las manzanas, pero desconoce lo esencial. Que para ella sería relevante y útil para su vida acerca de esas frutas. Por ejemplo, si yo no le explico para una niña pequeña, pues quizá sobre las manzanas lo que quiere saber es que son frutas comestibles, que no son muy caras, que a mí personalmente no me gustan, o sea, las manzanas las trato de... no me atraen demasiado, ¿no? Pero sabe que, yo que sé, que han sido usadas por pintores como motivos para sus cuadros, o yo que sé, o que son de unos determinados colores o texturas o lo que sea, pero desconoce lo que para ella podría ser útil, que es una fruta comestible. Mi sobrina sabe sobre las manzanas, yo le he contado muchas cosas verdaderas sobre las manzanas, pero desconoce la síntesis útil para ella del saber acerca de las manzanas. Cree estar informada, pero no lo está. Está desinformada. ¿Qué es estar desinformado? Pues estar desinformado es equivocadamente pensar que estoy informado. Y estar informado significa que conozco la síntesis significativa del saber que me sirve a mí sobre esa cuestión. Es peor estar desinformado que no estar informado, porque quien no está informado sabe que no está informado, sabe que desconoce sobre tal asunto. Por tanto, si llegado el caso detecta que necesita informarse sobre ese tema, como sabe que no está informado, pues busca informarse. Le preguntará a alguien, pues buscará un libro, consultará en Google, en Wikipedia, en una enciclopedia, porque quiere averiguar lo que necesita saber. En cambio, quien está desinformado no busca averiguar,
porque ya cree que ha averiguado, ya cree conocer lo esencial, pero no lo conoce. Entonces, está en una peor situación quien está desinformado que quien está informado. Entonces, la desinformación es un problema, especialmente cuando el tema en el que uno está desinformado es un tema muy importante para uno. Hay temas y temas, no se puede conocer todo en la vida, ¿no? Hay cosas que es muy importante averiguar, otras que no es tan importante. Hay cosas en las que es muy importante conocer la verdad útil para mí, y hay otras cosas que aunque esté yo equivocado, pues puedo tirarme toda la vida estando equivocado y tampoco es que me pase nada especial, ¿no? O sea que depende, los conocimientos no son todos iguales, y no son iguales para unas personas que para otras. Lo que para una persona puede ser muy importante conocer, pues para otra tal vez no. En cambio, sí hay temas que son muy importantes para todo ser humano. Luego quizá diré algo al respecto. Bueno, quizá ya lo digo ya. Es decir, ¿qué es muy importante conocer para cualquier persona? Pues, ¿qué es una persona? ¿Cómo funciona un ser humano? ¿Qué conviene a una persona y qué conviene o qué no conviene? Pues para ser feliz. De esto es que he dicho algo en mi libro Antivirus Mental y también en un libro otro libro que he titulado que se llama Persona. Y también en mi canal de YouTube hay una conferencia sobre qué es una persona. Bueno, hay dos conferencias, ¿no? Una que di en Lima y otra que di en el Colegio Médico de Sevilla, donde trato de dar una síntesis del saber que yo tengo, hasta donde yo sé, claro está, acerca de qué es un ser humano y cómo funciona un ser humano. Bien, eso nos interesa a todos y es un tema ausente en los programas de formación al uso, en primaria, en secundaria, en universidad, en posgrado. No se estudia en ningún lado qué es una persona. Bueno, sí se estudia en el PAD, en la maestría en gobierno de organizaciones. Ahí sí se estudia de manera bastante integral al ser humano. ¿Por qué digo que eso nos interesa a todos? Pues por razones obvias, ¿no? Porque somos personas, nos interesa conocer cómo funcionamos para funcionar mejor. Y es especialmente crítico en el caso de los directivos, no solo para ellos, sino porque sus decisiones impactan sobre mucha más gente. Ese es el tipo de cosas que conviene a todo el mundo entender, conocer, estar bien informado y no desinformado. Hay también bastante desinformación hoy en día, bueno, y siempre quizá, sobre qué es un ser humano y cómo funcionamos. El conocimiento empírico, experiencial, es importante, todos sabemos lo que es una persona, pero cuidado porque ese conocimiento experiencial tiene sus riesgos de equivocación y sus limitaciones, ¿no? Yo también sé lo que es el concreto y lo que es la madera, pero por experiencia y todo, pero mi conocimiento del concreto no me pone en condiciones de edificar un puente, ¿no? Bien, pero no me puedo extender por ahí. Hay conocimientos que hay que buscar y hay que informarse bien sobre ellos. Otros, pues quizá no los necesito para mi vida, ¿no? Bien, entonces hemos visto que es informar, transmitir la síntesis significativa del saber al servicio de la sociedad. Hemos indicado que no es fácil informar bien. Hemos dicho que es desinformar, que es pretender informar sin lograrlo. O sea, al destinatario no le llega la síntesis útil para ellos del saber sobre ese tema que le sería útil. Quedar desinformado es grave, porque no me permite buscar la información que puedo estar necesitando. ¿Y qué es manipular? Pues manipular es desinformar adrede. O sea, el que manipula está tratando que el destinatario de su presunta comunicación quede desinformado. O sea, quede pensando que está bien informado cuando logra, sin embargo, que desconozca lo que le sería esencial, útil, importante conocer. Entonces, claro, ¿a alguien le gusta estar desinformado? A mí no, supongo que a ustedes tampoco. Por tanto, no nos gusta que nos desinformen, no nos gusta que nos manipulen. Entonces, cuando percibimos que alguien está tratando de manipularnos, nos ponemos a la defensiva.
abrimos bien los ojos y los oídos y tratamos de que no nos metan goles, como un arquero en el fútbol, está tratando en un saque de esquina. Está tratando de ver por todos los medios por dónde le pueden meter el gol. Claro, no es fácil, por tanto, manipular. Hay que ser astuto, hay que ser artero, hay que ganarse la credibilidad. Sin credibilidad no logro que me crean. Si no me creen, no logro manipular. O sea, los manipuladores suelen ser unos artistas del engaño, de la seducción, de la prestidigitación, de los floros con las palabras, de la empatía. Suelen ser muy empáticos, muy carismáticos, muy simpáticos, porque si no, no estafan a nadie, ¿no? Pero todas esas habilidades las usan no para servir a las personas, para darles a conocer algo que les pueda ser útil, sino para servirse de ellas ilegítimamente, tratarlos como si fueran cosas. No es malo servirse de los demás. A mí no me importa dar un servicio, a mí no me importa ser útil, a mí no me importa servir, lo que sí me molesta es que se sirvan de mí. Entonces, cuando se manipula, estoy pidiéndole a alguien que me sea útil, pero a pesar de él, quedando el peor, ¿no? No es, por tanto, de manera soterrada. Estos fenómenos de manipulación es engañar, en el fondo es engañar, es lograr que la otra persona quede dañada en beneficio mío desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Claro, hay trucos y está todo el mundo, eso es todo el mundo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Me quedan pocos minutos ya, ¿no? Creo que 2 o 3 minutos. Entonces, yo creo que he dicho lo esencial. Ese debe ser el criterio nuclear de los medios de comunicación. A veces se presentan como independientes, neutrales, objetivos, el famoso objetivismo, ¿no? Como que tiene gran credibilidad, que no mezclan opinión e información. Esa es la publicidad que los medios de comunicación hacen sobre ellos, ¿no? Pero ¿es real o es posible ser independiente? No. ¿Es real o es posible ser neutral? No. ¿En qué consiste la objetividad? ¿Es verdad que informar es transmitir los hechos sin opiniones? Hay una famosa frase de un periódico escocés, creo que era, que hizo fama, que es: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Según esto, informar sería transmitir los hechos de tal modo que el lector del periódico o el radioescucha o el televidente se forme sus propias opiniones. Según esto, el informador tiene que ser aséptico, neutral, independiente, no casarse con ninguna de las partes, sobre todo cuando hay conflicto, cuando hay posiciones encontradas, y transmitir solo los hechos, dejando al oyente o al lector que se informe su propia opinión. Esto es lo que a veces se enseña como buena información. Yo, cuando tengo más tiempo y hablo de esto, suelo hacer una encuesta y preguntarle a la gente: ¿están ustedes de acuerdo con esto? ¿Es verdad que informar bien es transmitir los hechos, no las propias opiniones? Mis opiniones yo las puedo dar después. Yo, como periodista, como informador, tengo que limitarme los hechos, y si acaso luego digo: miren, si me permiten ustedes, les voy a dar mi opinión. Pero informar no es dar la opinión, es dar los hechos. Ya la opinión se la formará el lector. A veces hago incluso un poco de show y de teatro con esto, diciendo: bueno, esto es evidente, esto es así, ¿no? El 99% de las veces, el 99% de los participantes, por no decir el 100%, dicen que sí, que esto es así. Informar es transmitir hechos, no opiniones. Bien, esto es una gran falsedad. Y cuando digo esto, pues a veces la gente se queda sorprendida, ¿no? Esto es una gran mentira. Bueno, mentira si se dice, quien lo dice adrede. Probablemente no tiene ánimo de engañar.
Mentir no es decir una cosa falsa. Porque se puede decir una cosa falsa porque uno está equivocado de buena fe, ¿no? Mentir es manipular. Y la mejor manera de manipular es diciendo verdades. También diciendo falsedades, pero ahí te pueden agarrar más fácil, ¿no? ¿Puede uno limitarse a transmitir los hechos sin verter las opiniones? Eso es imposible. ¿Por qué? Y con esto voy a acabar mi presentación y ya pasamos a las preguntas que ustedes quieran formular. Porque de los hechos que ocurren, ¿cuántos conozco yo? Pues estos. Podríamos poner cualquier tema, ¿no? Y de los que conozco yo, ¿cuáles voy a transmitir? Pues estos. De lo que se puede hablar de desinformación y manipulación es todo un mundo. ¿Cuánto sé yo de este tema? Pues lo que yo sé de Manolo Alcázar García es esto. O sea, hay mucho que desconozco sobre este tema. Conozco una parte. Lo que conozco creo que es bastante esencial y les estoy dando, creo que el núcleo más importante de esta cuestión. Y es así, salvo que yo esté equivocado. Bueno, también pueden decirme, ay, usted está siendo sincero al decirnos esto. Bueno, eso ya. Pero yo puedo hablar todo lo que sé sobre este tema, ¿no? Tengo que hacer una síntesis, que es lo que estaba haciendo ahora. Y lo que he transmitido es esto. Les puede pasar lo mismo a ustedes esta noche si le pregunta a su mamá o su prima, ¿y qué has hecho esta tarde? Bueno, me he metido en una conferencia sobre desinformación y cuéntame, infórmame. Bueno, si informas, ¿qué informas? ¿Todo esto o lo que tú has captado sobre esto? Si informas todo lo que has captado, pues tienes que repetirle toda la conferencia entera, pero tu mamá o tu prima no está dispuesta a aguantarte tanto tiempo, ¿no? Entonces dice, oye, dame una síntesis, un resumen, ya, pero podrías dar pero a la hora de dar el resumen, podrías decir diversas cosas. ¿Cuál eliges? Siempre, inevitablemente, hay unos filtros. No en el mal sentido de la palabra. Quiero decir que hay una selección. Y esa selección se hace según unos criterios. Es inevitable, no digo que sea ni bueno ni malo, sino que es inevitable cuando uno informa o habla sobre algo, seleccionar de aquello que sabe aquello que decide transmitir. Yo ahora mismo, esta tarde, me he visto obligado, porque inevitablemente es que siempre, aunque tuviera más tiempo, me pasaría lo mismo, a de las cosas que podría contar, hacer una selección. El punto importante es con qué criterio se ha hecho esa selección, esa criba. El criterio importante, si se quiere comunicar bien, ha de ser que lo que transmito sea esto. Cuando se cumple que es ese criterio, pues estamos ante un gran informador y si ha informado de una cosa muy importante ante alguien que me ha hecho un favor muy grande. Cuando no se ha cumplido ese criterio, estamos ante un fenómeno de desinformación, sin mala fe por parte de quien ha estado informando. Si lo ha hecho a propósito, estamos ante una manipulación. ¿Quién es el principal perjudicado de la manipulación? El manipulador. ¿Por qué? Porque se daña internamente a sí mismo. ¿Es el único perjudicado? No. También las víctimas de su presunta información, que no es tal, porque han quedado desinformadas, han quedado peor que antes, ¿no? Entonces, remedio para no estar desinformado, pues afinar el sentido crítico, aprender a entender la lógica de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa, de las redes sociales, aprender a desenmascarar los trucos manipuladores, los recursos lingüísticos que no son sanos, sino que pueden ser resbaladizos y llevarme a resbalar. Y luego, estudiar. Quien sabe más difícil es que le manipulen o que quede desinformado. O sea, cuanto más sé yo de un asunto, más inmune estoy a la desinformación. Por tanto, se requiere estudiar, leer, pensar. Entonces, ahí
y pensar sobre los temas que son importantes para la vida. Informarse no es gratis. Aprender, estudiar, estar bien informado, o te lleva tiempo o te lleva dinero, o ambas cosas, pero no es gratis. La información cuesta. Muy bien, pues con esto creo que he dado una... Si lo he logrado, he transmitido una síntesis, espero que significativa y útil para ustedes, acerca del saber que yo tengo acerca de la desinformación y manipulación. Esto es todo, como decían los antiguos cómics. Entonces, quedo a su disposición por si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Muchas gracias por la ponencia magistral, PhD Manolo Alcázar. A continuación, damos el uso de la palabra. Damos el uso de la palabra a nuestros panelistas. Howard Varas. En primer término, al doctor Howard Varas, por favor, adelante. Gracias Javier. Doctor Alcázar, bueno, en principio agradecerle, felicitarlo por esta ponencia bastante ilustrativa y sobre un tema verdaderamente importante y al mismo tiempo como que pasa desapercibido, presiento, ¿no? Desde un punto de vista social. En el sentido, pues, que la gente está ocupada en muchas cosas, ya sea en el trabajo, ya sea en temas económicos, ya sea en temas políticos, y poco se preocupa la gente por el tema de la comunicación, el tema de la información y sus derivados, podría decirse, o sus connotaciones negativas o positivas, que tendrían que ver pues con la manipulación o la desinformación. En ese sentido, doctor Alcázar, me parece que el tema es bastante especial, ¿no? Por lo sui generis del contenido, ¿no? Ahora, doctor Alcázar, yo quisiera hacerle una pregunta, pero antes quisiera hacer un comentario. Producto del desarrollo tecnológico, ¿no? Que es evidente, es manifiesto, se habla de una revolución informática, ¿no? Estos conceptos vienen incluso desde el siglo XX, ¿no? O sea, ahorita estamos pues en un apogeo de la revolución informática, y qué mayor prueba de ello pues es esta conferencia, ¿no? Donde todos estamos interconectados. Ahora, esta revolución informática trae implicancias diversas, desde todos los puntos de vista posibles, científicos, ¿no? Económicos, políticos, culturales, sociales, etc. Ello también es manifiesto. Ahora, a propósito, doctor Alcázar, hace un tiempo un intelectual peruano como Marco Aurelio de Negri, ¿no? Hace unos años falleció. Él decía que la sociedad contemporánea se caracterizaba por, según él, tres cuestiones básicas: la superficialidad, la frivolidad y la banalidad, decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Un intelectual conocido peruano. En el sentido, pues, según él, lo superficial sería en el hecho que ahora investigar, digamos, llegar al punto álgido de cualquier tema nos resulta más fácil que antes. Son las bondades de la tecnología, eso es innegable, creo yo, ¿no? Por otro lado, según Marco Aurelio de Negri, hablaba pues de la frivolidad en el sentido que un mal uso a lo mejor de las redes sociales y de toda la abundancia tecnológica de la cual hoy día podemos usar de buena manera, ¿no? Y también hablaba de la banalidad de las cosas, ¿no? Ahora, doctor Alcázar, aquí va la pregunta, ¿no? Desde ese punto de vista, también se habla de la posverdad, ¿no? La posverdad es un concepto que se viene desarrollando por muchos sociólogos, incluso también algunos abogados manejan estos términos, y refiere pues que en la posverdad importa, prevalece el mundo subjetivo de las personas, las emociones, las creencias, más allá
de lo objetivo, ¿no? De la razón. Y en base a la posverdad, cada quien tendría un mundo propio que se relaciona con otros mundos propios, es decir, con otros semejantes, ¿no? Eso sería la posverdad, entiendo, como concepto general. En ese sentido, doctor Alcázar, ¿de qué manera se manifiestan concretamente la manipulación, la desinformación respecto de esta posverdad, supuesta posverdad, en estos tiempos? ¿Qué reflexiones le parece a usted? Bueno, el tema de la posverdad, si la posverdad es posverdad, pues entonces es falsa, ¿no? Porque no sería verdad. Con lo cual no perdamos el tiempo con algo que no es posterior a la verdad. Si es posterior a la verdad ya deja de ser verdad, porque la verdad está antes. Por tanto, ¿por qué vamos a perder el tiempo con la posverdad si es posverdad? O sea, es como el que dice, no existe la verdad. Bueno, pues si es verdad que no existe la verdad, pues entonces Claro. sí existe la verdad. Entonces, la verdad no te la puedes quitar de encima de ninguna manera. O sea, es así. ¿Esto es nuevo? No, esto es tan viejo como el ser humano, ¿no? Cuenta Werner Heisenberg, el premio Nobel de Física, en una conferencia que dio en Atenas en 1932, decía lo siguiente: Sócrates no se cansaba nunca de explicar a sus conciudadanos. Sócrates ya saben que es un filósofo del siglo V o sexto, creo, antes de Jesucristo, el maestro de Atenas, bueno, sí, el maestro de Atenas, que tuvo un gran discípulo que es Platón, gran maestro de Aristóteles, ¿no? Pues no se cansaba nunca de explicar a sus conciudadanos por las calles de Atenas que no sabían exactamente lo que querían decir con las palabras que empleaban. Sócrates era un gran defensor de la verdad y del bien, ¿no? Y no caía muy simpático a los llamados sofistas, esa gente que se presentaban como sabios. Sofistas el que sabe, ¿no? Porque Sócrates, estos se presentaban como que sabían, pero su saber muchas veces era presunto, ¿no? Más que comunicadores, Claro. desinformadores, ¿no? Entonces, y claro, usaban mucho los trucos lingüísticos a los que me he referido, ¿no? Uno de sus adversarios le dijo un día a un sofista, indignado por la inexactitud de la lengua sobre la cual interpelaba continuamente Sócrates, y le criticó un día a Sócrates. Estoy leyendo este fragmento que me gustó mucho. Contaba Heisenberg, un premio Nobel de Física. O sea, veamos cómo grandes, digamos, gente dedicada a disciplinas un tanto matemáticas o físicas que aparentemente poco tienen que ver con la condición humana y demás, pues era muy sensible a esto, ¿no? Entonces le criticó un día: Sócrates, todo esto que cuentas es muy aburrido. Lo de la verdad, lo de... Siempre dices lo mismo sobre lo mismo. Estás diciendo todo lo mismo. Ya eres un disco rayado, ¿no? Ahora no hay discos, no se rayan, ¿no? Pero Sócrates le contestó: pero vosotros los sofistas, que sois tan inteligentes, quizá nunca decís lo mismo sobre lo mismo. Esto sigue estando vigente, ¿no? Es decir, el desinformador dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, ¿no? Y se queda tan tranquilo, ¿no? Dice Heisenberg, continúa: Sócrates sabía cuántos malentendidos podían originarse por el uso negligente del lenguaje y cuán importante es emplear expresiones precisas y explicar los conceptos antes de emplearlos. Sócrates tenía por costumbre, pues cuando se tomaba unos vinos o unas cervezas con sus amigos, pues aclarar las palabras, porque sabía bien pues cuántos crímenes se pueden cometer en nombre de las palabras, ¿no? Decía Stalin, que era un tremendo manipulador, que el arma definitiva para el control político no es el armamento, es el control del diccionario. Quien controla el diccionario controla casi todo, ¿no? Quien marca el sentido de las palabras que se usan, pues ese
tiene mucho poder. Para defenderse de la manipulación, quizá el mejor instrumento es el análisis, la crítica, la depuración del lenguaje, como se depura el agua, ¿no? El agua, pues, hay que asegurarse de que sea potable. A veces hay que aplicar filtros, ¿no? Pues peor que la contaminación de los ríos o que la pandemia del coronavirus es la contaminación del pensamiento. Por eso he escrito el libro que se titula Antivirus Mental, porque igual que con las computadoras es imprescindible que el disco duro esté limpio, porque si no, aunque instales un software magnífico, no hay manera. Por eso a veces hay que pasar antes un antivirus para poder ponerse a pensar y a conocer los temas importantes. Pues a veces hay que empezar y a dialogar también con los amigos y a discutir, pues en el buen sentido de la palabra discutir, pues hay que depurar las palabras, porque si no vienen con veneno incluido, ¿no? Entonces, les leo la frase de Stalin para que vean. De todos los monopolios de que disfruta el Estado, ninguno será tan crucial como su monopolio sobre la definición de las palabras. El arma esencial para el control político será el diccionario. Ortega y Gasset, otro filósofo español, para que vean qué cosas han dicho algunas personas sobre las palabras. Cuidado con los términos, que son los déspotas más duros que la humanidad padece. Martin Heidegger, el filósofo alemán del siglo pasado. Las palabras son a menudo en la historia más poderosas que las cosas y los hechos. Pues bien, me remito a la posverdad. Habría que empezar diciendo, oiga usted, que se refiere a la posverdad, ¿tendría usted la amabilidad de precisar a qué se está refiriendo? Y como eso, muchísimas otras expresiones. Discriminación, apertura, inclusión, palabras mágicas que se convierten en palabras comodín, que todo el mundo repite, transparencia, unas que se consideran buenas, como por ejemplo transparencia, otras que se satanizan, como por ejemplo discriminación u homofobia, ¿no? Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? Pues hay que desbrozarlas, ¿no? Sócrates, cuando conversaba con sus amigos, empezaba siempre por aquí. El que está desinformado a veces no se da cuenta porque ha caído en la red de floros lingüísticos, ¿no? Entonces cree saber lo que no sabe, ¿no? Entonces, si se ponían a discutir pues, sobre la justicia, pues siempre llevaba alguno, no, que lo justo es para aquí, para allá, no sé qué tal. Entonces, Sócrates, que era un hombre sencillo, pues no le decía a sus interlocutores, eres un ignorante, qué bruto que eres, ¿no? Sino, le preguntaba, bueno, si tú sabes de esto, por ejemplo, si aparecía un magistrado del Tribunal Supremo de la época, decía, hombre, Pedro, qué bien que hayas aparecido, ¿qué pasa, Sócrates? ¿Qué estabas usando? No, es que estábamos conversando aquí y no nos aclaramos sobre qué. No, un tema del que tú sabes mucho, por tanto, nos gustaría que nos aclare. Bueno, ¿qué es la justicia? Por ejemplo. Entonces, el magistrado, pues, claro, además tenía libros de tratados de derecho publicados y que además era profesor universitario de mucho prestigio, pues, claro, no nos puede explicar lo que es la justicia, ¿no? Claro, explicaba lo que es la justicia, pero no lo explicaba bien, de manera correcta. Entonces Sócrates le preguntaba, oye, pero si eso es la justicia, entonces ¿cómo se explica tal cosa? Entonces el otro empezaba a tratar de responder, pero cuando respondía se iba metiendo en otro lío, ¿no? Entonces Sócrates volvía a preguntar. Hasta que se daban cuenta de que el conocimiento que tenían acerca de la justicia pues era presunto y que realmente desconocían el núcleo de la cuestión, ¿no? Ese es el inicio de la sabiduría, la toma de conciencia de que no sé. Sócrates era el más sabio de los atenienses y era el único que sabía que no sabía, ¿no? Pero claro, quien cree que sabe es un pobre ignorante, ¿no? Entonces, es bueno saber, y es bueno saber lo que se sabe y saber lo que no se sabe. Es bueno conocer los límites de lo que sé, ¿no? Los buenos profesores saben y enseñan lo que saben y también enseñan lo que no saben. Porque saben decir, bueno,
y no como muletilla o herramienta retórica. Y decir, bueno, hasta donde yo sé, no, es que es verdad. ¿Qué dice? Hasta donde yo sé, yo pienso que es así, pero no tengo claro si podría responderse a esta cuestión, si esto se puede llevar más allá. Esto otro es una cuestión que sigue sin resolverse, o yo no logro. Decía Leonardo Polo, uno de mis grandes maestros, pues que normalmente el conocimiento responde a problemas. Entonces, un profesor que alienta la investigación y el pensamiento es el que relaciona la respuesta con el problema, y el que sabe el problema que hay más ámbitos por investigar, ¿no? Entonces eso alienta, no es el que dice esto es así, esto es toda la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, esto es lo que hay. Claro, eso deja a los que escuchan como diciendo, bueno, pues yo ya no puedo aportar nada, porque más que interiorizar eso, ¿no? Bien, con tantas cosas que hoy en día transitan por los medios de comunicación, las redes y demás, un buen comienzo siempre es decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esta palabra qué significa? Porque si estamos conversando y utilizamos unos y otros la misma palabra con sentidos distintos, es un diálogo de sordos. Bien. ¿Qué más? Sí, sí, muchas gracias, doctor Manolo. Me quedó clarísimo. La verdad es una, ¿no? Y justamente he ahí pues la importancia del análisis crítico y de la capacidad analítica, ¿no? Para discernir y depurar el lenguaje, como bien nos manifiesta. Muchas gracias, doctor Manolo. La verdad es una, pero la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad no está al alcance del ser humano. Nosotros los seres humanos lo que conocemos son verdades. Y hay verdad en plural. Y hay verdades más verdaderas que otras, más relevantes que otras, más penetrantes que otras, más significativas y útiles que otras. Pero sí podemos conocer verdades. De hecho, una manera de darse cuenta de que sí podemos conocer verdades es que a veces nos equivocamos y tomamos conciencia de que nos equivocamos. Si no pudiéramos conocer verdades, no podríamos darnos cuenta de nuestros errores, y sí nos damos cuenta de nuestros errores. Y podemos conocer verdades, pero no la verdad total con mayúsculas. Esto solo es accesible a Dios. Y sí podemos progresar en el conocimiento de las verdades y penetrar más en ellas y conocer verdades más relevantes. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Adelante, Javier Su. Perfecto, muchas gracias, doctor Alcázar. Gracias, Juan Varas. Adelante, por favor, Wilfredo Concha, por favor. Gracias, Javier. Muchas gracias al doctor Manolo Alcázar. Fue realmente una conferencia muy ilustrativa. Y hay un tema, bueno, me gustaría hacer dos preguntas. La primera es acerca de la exposición. En un momento dijo que se podía desinformar o se podía desinformar utilizando verdades, o sea que verdades podían servir. El tema no me dejó claro. Por ejemplo, un ejemplo de este caso que se pueda desinformar utilizando verdades. Bueno, no sé si tengo algún ejemplo bueno, ¿no? Pero normalmente en los asuntos hay muchas perspectivas, variantes, etcétera, ¿no? O sobre una persona, se pueden decir muchas cosas sobre una persona, ¿no? Si uno, diciendo solo verdades, puedo levantarla o puedo hundirla. Nadie es perfecto, ¿no? De un buen profesional, de una persona muy competente y honesta, pues yo puedo decir algunas verdades de algunos momentos desafortunados que ha tenido y destacar esos momentos o esas frases, sacarlas quizá de contexto y contribuir así a arruinar la fama de una persona. Y nadie puede decir que sea falso eso. Es verdad. Pero ¿es la verdad relevante? No. Porque es una verdad, pero hay otras verdades también sobre esa persona, ¿no? Y usted ha seleccionado unas, no otras, ¿no?
También al contrario, también nadie es tan malo que no tenga cosas buenas, ¿no? Entonces, yo puedo destacar pues, algunas cualidades buenas que tiene una persona, verdaderas, y así promocionarlo para determinada posición o lo que sea, para la cual tal vez sea claramente incompetente, ¿no? Pero como destaco cosas buenas, pues ¿estoy diciendo falsedades? No. Pero, o sea, hay siempre una selección y la selección está hecha con unos criterios. Si yo quiero informar bien, pues tendría que decir lo bueno y lo malo ponderado de esa persona en relación, por ejemplo, a esa posición, ¿no? Cuando yo quiero informar, lo que estoy usando es el saber sobre esa cuestión, la síntesis del saber sobre esa cuestión que es útil y significativa para el destinatario. Todo lo que se aparte de eso, aunque sea verdad, es desinformación. Y si lo estoy haciendo a propósito, es manipulación. No sé si lo que estoy explicando es muy abstracto, pero me da miedo poner algún ejemplo, porque es fácilmente, bueno, se puede malinterpretarlo. Sí, bueno, sí, el tema queda un poco más claro. Y ahora la otra pregunta, la que quisiera La hacerle. aplicación a esto ya se imaginarán que es universal. Esto se aplica a cuestiones de la pandemia del COVID, pues si que tal producto tal otro, que si las mascarillas o las más baratillas, que si los visores o no, que si la transmisión de una manera o de otra, que si el metro de distancia, o se puede aplicar a temas políticos o a temas éticos, económicos, mil cosas, ¿no? También intraorganizaciones, hay fenómenos de desinformación y manipulación dentro de las empresas, dentro de los hogares, en todos los lados. No solo comunican los comunicadores, todos los seres humanos comunicamos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es un tema de amplia aplicación, ¿no? Gracias. Hay una última pregunta que quisiera hacerle y es el tema respecto a la verdad. Ahora se habla mucho de que la verdad se construye, la verdad no es. Y si se construye puede haber mi verdad, su verdad, diferentes verdades. ¿Esto es posible? ¿Es posible que Bueno, haya cuantas verdades existan como personas? verdades hay miles de verdades, cientos de miles de millones de verdades, ¿no? Eso, si me pongo a hacer la lista de verdades que yo conozco, pues me salen miles, ¿no? Desde que un río no puede tener una sola orilla, desde que una puerta no puede estar abierta y cerrada a la vez hasta cuál es mi código sanguíneo, el nombre de mi madre, cuál es la capital de Estados Unidos. O sea, yo sé muchísimas cosas, como también ustedes, ¿no? El uso de la expresión mi verdad, su verdad, es un buen ejemplo de uso que puede ser resbaladizo de las palabras y que puede ser un fenómeno de manipulación, si es que se hace con mala intención. Y hay que evitar ese uso. Hay que depurar el uso del término verdad para que no sea contaminante. Cuando se dice mi verdad, tu verdad o su verdad, lo que se está diciendo se diría mejor usando la palabra versión o punto de vista u opinión. Mi versión, mi modo de verlo, su opinión, su posición es tal o cual, no su verdad. Pero cuando se dice verdad, bueno, la verdad es una palabra que tiene varios sentidos, pero el sentido más básico de verdad es que lo que se está diciendo esa persona es así. Así que España ganó el Campeonato del Mundo de 2010, ahora hemos celebrado, hace poco hemos recordado, yo disfruté muchísimo, sufrí mucho aquel partido con Holanda, que no acababa nunca, y disfruté muchísimo el gol de Iniesta. Pues eso es verdad, no es su verdad o mi verdad, ¿no? Pues España, otra cosa es mi versión, mi opinión, etc. Entonces, porque si usamos la palabra verdad para referirnos a versión, entonces, ¿cómo diremos que su versión es verdadera? ¿Diremos que su verdad es verdadera y la verdad del otro es falsa? O sea, cortocircuito mental, ¿no? O sea, limpiemos las palabras, ¿no?
Perfecto, perfecto, Gracias. doctor. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, doctor Alcázar. Para finalizar, vamos a hacer lectura a las preguntas que nos han llegado a la plataforma. Nos pregunta Víctor Ibáñez desde Trujillo. Dice, ¿qué tan impactante es la cultura de la desinformación en el contexto actual de la pandemia del COVID-19? ¿Usted cree que nos siguen manipulando los medios de la pandemia? ¿Usted cree que nos siguen manipulando los medios de comunicación? Como comentó, no podemos saber o conocer todo, pero ¿qué nos recomienda al ver las noticias el día de mañana? ¿Cómo actuar si no sabemos que los medios nos están mintiendo? Primero, yo no sé si están manipulando los medios sobre esto. Yo me he referido a la palabra manipulación como una acción manipuladora que se realiza con mala intención. Es decir, para afirmar que alguien está manipulando hay que conocer la intención mala de quien está haciendo eso. Yo no lo sé, yo no sé si... También hay muchos medios, es decir que los medios están manipulando es una sentencia un tanto... El que la sostenga pues tendrá que fundamentar esa afirmación, decir que los medios, todos o la mayoría, están manipulando, están con mala intención, queriendo que la gente quede pensando que está en lo correcto, pero equivocadamente pensándolo. Yo no sé si eso es así, no lo sé. No tengo razones para... No he estudiado el asunto lo suficiente como para ni siquiera opinar al respecto, ¿no? Por tanto, quien opine de esa manera tendrá que fundamentar esa opinión, porque si no está siendo un tanto frívolo, ¿no? Puede ser que haya algunos comentarios pues, que sean inexactos o inadecuados o desafortunados, pues entonces puede ser un caso de desinformación, pero no quiere decir que el periodista o el comunicador o el redactor pues está queriendo engañar, ¿no? O que está queriendo desinformar. Puede ser que él esté equivocado o tal. También hay que aprender a cribar. Sentido crítico es cribar, procede de la palabra griega krinein, de ahí viene crítica, ¿no? Krinein es la acción de separar el grano y la paja cuando se cosecha el cereal, ¿no? Entonces, uno tiene que desarrollar... El libro Antivirus Mental ayuda a eso, los libros de teoría de conocimiento también. El libro, por ejemplo, El criterio de Jaime Balmes, que se encuentra gratuito en internet, también es interesante. El libro ese de desinformación yo creo que es muy recomendable. Ha publicado Gabriel Galdón hace poco una versión más actualizada de eso, que se titula Infoética, y que también es un libro magnífico. Es decir, hay que aprender a pensar y a discernir. No es lo mismo, yo qué sé, un tuiteo que hace alguien. Yo tengo Twitter, yo tengo Facebook, yo tengo fanpage, yo tengo blog, yo tengo canal de YouTube, yo tengo un grupo de coloquios de filosofía, tengo otro grupo en Facebook que se titula Desinformación y Manipulación, donde voy colgando cosas relacionadas con estos temas. Entonces, no es lo mismo alguien que retuitea algo, yo por ejemplo a veces retuiteo, que alguien que pone la frase de otro, no es lo mismo que alguien que escribe ya él. Yo a veces retuiteo, otras veces pongo textos de otros, otras veces yo escribo. Cuando yo escribo, le doy más entidad a eso que he escrito que quizá el texto de otro a una cosa que he retuiteado. No es lo mismo una noticia de periódico que una noticia de un semanario o de una revista mensual. Es decir, una publicación diaria pues está muy rápido, está hecho con mucha rapidez. En cambio, una noticia semanal o un comentario de lo que pasa a la semana o el mes, eso ya está más reposado. No es lo mismo un libro. Yo a veces tuiteo cosas o a veces comento cosas en Facebook, pero no es lo mismo cuando publico un libro. O sea, cuando escribo yo en mi blog, me lo he pensado más lo que he escrito que cuando tuiteas ahí rápidamente. Cuando escribo un libro, ahora me van a publicar un libro, es inminente, eso me lo he pensado mucho más. Entonces también con los demás. No es lo mismo un comentario suelto que hace una persona que un texto que ha publicado. El texto que ha publicado está más pensado, está más trabajado, está mejor articulado, se supone, si es que se lo ha hecho con seriedad, ¿no? Entonces no le tengo que dar el mismo peso a las distintas cosas de una persona. Y no debo dar el mismo peso a distintas personas. Hay gente que sabe más del tema que habla y sabe menos de otros temas, la misma persona. Entonces, le puedo
Quizá le tengo que dar más peso cuando habla de determinados temas y menos peso cuando habla de otros temas. Porque de otros temas, en unos temas puede ser una autoridad y en otros temas no. Su opinión vale tanto como la de mi vecino, porque no sabe más que mi vecino. Y luego hay gente que no sabe. O sea, hay que aprender a distinguir. No es lo mismo leer a Platón que leer a un novelista de antes de ayer, ¿no? O un bloguero de antes de ayer. Oye, si uno no sabe distinguir textos y textos y autores, pues entonces uno está muy perdido, ¿no? Hay que aprender a discernir. No es lo mismo una gaseosa que un vino reserva de gran calidad. Entonces, o uno aprende a discernir o es presa fácil de la desinformación. No es lo mismo tampoco como unas personas u otras fundamentan lo que están diciendo, ¿no? Fíjense, yo llevo 1 hora hablando de desinformación. 1 hora y, sí, 1 hora, 60 minutos, ¿no? Y he sido muy sintético. ¿Puedo sintetizar esto en 2 palabras? Bueno, pues necesitaría más esfuerzo, ¿no? Pero sobre esto, en fin, bueno. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor Manolo Alcázar. Por hoy hemos finalizado, hemos llegado al final de la presentación. Ante todo, le reiteramos nuestros agradecimientos. Agradecemos también a nuestros panelistas, el doctor Howard Varas, Wilfredo Concha. Agradecemos a todo el equipo de colaboradores, a Alejandro Montenegro Alegre, a Miyagi Shimabukuro, a Aguilar, también al doctor José Justiniani Fernández. También queremos hacer brevemente una mención especial al doctor Roberto Saldaña, al doctor Jorge Cardich, al ingeniero Luis Cesarini, quienes no hubiera sido posible esta inspiración sin ellos y sin la mentoría que han hecho con esta institución. Invitamos al doctor también, dicho sea de paso, queremos felicitar como institución al doctor Miguel Inchaustegui, quien ha sido nombrado como ministro en la cartera de Energía y Minas y ha sido ponente nuestro. Y bueno, finalmente invitamos nuevamente al doctor Manuel Alcázar a mantenerse en línea para el Advisor Café, al igual que a nuestros invitados especiales, al ingeniero Luis Cesarini, Roberto Saldaña, y por supuesto hacer mención de Jorge Nureña y Pavel Aguilar, a quienes les enviamos cordiales saludos. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima oportunidad. Chao.